La atmósfera en los pasillos del Departamento de Justicia en Washington se puede cortar con un cuchillo. No es para menos. Tras la captura cinematográfica de Nicolás Maduro en el corazón de Caracas, una operación que involucró a 24 operadores de élite y que dejó al descubierto la fragilidad del anillo de seguridad cubano, el mundo entero contiene la respiración. Pero lo que está ocurriendo dentro de la celda de máxima seguridad en la que se encuentra el antiguo hombre fuerte de Venezuela supera cualquier ficción. Fuentes internas aseguran que Maduro no es un prisionero quebrado. Al contrario, se comporta como un hombre que tiene el detonador de una bomba atómica informativa en sus manos. En las últimas 72 horas, los guardias han reportado episodios de una violencia verbal y física sin precedentes. Maduro grita, golpea las paredes reforzadas con una fuerza inhumana y rompe cualquier objeto que se le permite tener, vociferando nombres que hacen temblar a la élite política de ambos lados del Atlántico. No estamos hablando solo de la fortuna que amasó, la cual según nuevas investigaciones de inteligencia financiera no asciende a 1.000 millones, sino que supera los 500.000 millones de dólares ocultos en una red de paraísos fiscales y bancos en las sombras. El centro de este terremoto es lo que ahora se conoce como el archivo prohibido. Se dice que antes de ser extraído de Miraflores, Maduro logró activar un protocolo de seguridad que envió a servidores encriptados en Rusia y Suiza pruebas irrefutables sobre los vínculos de figuras prominentes de Washington con la red de Jeffrey Epstein. No son simples rumores. El periodista Gustavo Azócar ya había advertido sobre la existencia de piezas clave, como aquel reloj sofisticado que la Agencia Central de Inteligencia utilizó para rastrear cada uno de sus movimientos. Sin embargo, lo que la inteligencia estadounidense no previó es que Maduro, consciente de que sus propios aliados como Diosdado Cabello podrían traicionarlo para negociar una transición controlada, guardó un as bajo la manga. Este archivo contiene videos, registros de vuelos y grabaciones de audio que vinculan directamente la aerolínea Plus Ultra con operaciones de lavado de dinero que servían de puente para que personajes muy influyentes evitaran el radar de las autoridades internacionales. La desesperación en las esferas de poder es total, porque Maduro ha dejado claro que si no se negocia su inmunidad total y su retorno al poder, liberará la información que destruiría las carreras de cientos de políticos, empresarios y celebridades que pensaban que sus secretos estaban enterrados bajo el sol del Caribe. Mientras tanto, en las calles de Caracas y en los centros de poder de Florida, la incertidumbre crece. La estrategia anunciada por el secretario de Estado, Marco Rubio, de estabilización y transición, se enfrenta ahora a un obstáculo imprevisto: el chantaje geopolítico de un hombre que lo sabe todo. Maduro, en sus momentos de lucidez entre ataques de ira, se ríe de sus captores. Les recuerda que cada segundo que pasa bajo custodia, el riesgo de que el archivo prohibido se haga público aumenta exponencialmente. Los analistas internacionales sugieren que el valor de esta información es tan grande que podría reconfigurar el orden mundial. Se habla de que Maduro posee las coordenadas exactas de las cuentas bancarias donde se depositaron los sobornos de Plus Ultra, una cifra que excede los 10.000 millones de dólares distribuidos estratégicamente para comprar silencios en Europa. La tensión es tal que incluso dentro del complejo de detención, el personal ha sido rotado 5 veces en una semana para evitar que Maduro pueda seducir o amenazar a quienes lo custodian con la información que posee. Estamos ante el inicio de un juicio que no solo juzgará a un dictador, sino que podría exponer las venas abiertas de la corrupción global que Washington ha intentado ocultar desesperadamente durante décadas. La pieza central de esta conspiración internacional tiene un nombre que hasta hace poco pasaba desapercibido para el ciudadano común: Plus Ultra. Esta aerolínea, que oficialmente operaba rutas comerciales,
era en realidad el sistema circulatorio de una operación de lavado de dinero tan vasta que hace que los carteles históricos parezcan simples aficionados. Según los documentos que Maduro afirma haber resguardado, Plus Ultra no solo movía pasajeros, sino que transportaba toneladas de oro puro y miles de millones de dólares en efectivo directamente desde las minas ilegales del arco minero del Orinoco hacia las capitales europeas. Pero el secreto más oscuro no es el dinero, sino los pasajeros de la lista negra. Maduro sostiene que en sus registros existen vuelos privados coordinados con la logística de Jeffrey Epstein, donde figuras de la política estadounidense de primerísimo nivel utilizaban el territorio venezolano como zona de tránsito seguro, lejos del escrutinio del Buró Federal de Investigaciones. Se habla de un sistema de chantaje perfeccionado durante 2 décadas, donde cada debilidad, cada vicio y cada pecado de los poderosos era grabado en alta definición por los servicios de inteligencia de Maduro. La magnitud de la traición es aterradora. Maduro no solo está amenazando con revelar nombres, sino que asegura poseer grabaciones de video originales de las islas privadas donde el círculo de Epstein se reunía con emisarios del régimen venezolano para pactar la protección de rutas de narcotráfico a cambio de favores personales inconfesables. Estamos hablando de una red que movió más de 200.000 millones de dólares en apenas 5 años, utilizando a Plus Ultra como una fachada inexpugnable. El pánico en Washington es tan evidente que se han detectado movimientos inusuales en las cuentas bancarias de varios congresistas y exfuncionarios que de la noche a la mañana han intentado mover sus activos a jurisdicciones fuera del alcance de la justicia internacional. Maduro, desde su celda, se burla de los interrogadores de la Agencia Central de Inteligencia. Les dice, entre risas histéricas, que el mundo no está preparado para ver las imágenes de sus ídolos políticos en situaciones que los llevarían a la cadena perpetua instantánea. No es solo una cuestión de corrupción económica, es la degradación moral total de las estructuras de poder de Occidente lo que está en juego. Lo que hace que el archivo prohibido sea una amenaza existencial es su sistema de liberación automática. Fuentes de inteligencia técnica han detectado un servidor espejo ubicado en una base militar secreta en el extranjero que está programado para liberar paquetes de datos de 10 gigabytes cada 24 horas. Si Maduro no ingresa una clave personal, esta es la razón por la cual Washington no ha podido simplemente silenciarlo. Si Maduro muere o desaparece, el mundo vería en cuestión de horas las pruebas de cómo el dinero del hambre de los venezolanos financió las campañas políticas de sus propios enemigos en el norte. La cifra de la fortuna personal de Maduro se ha recalculado y los analistas más audaces sugieren que podría alcanzar los 800.000 millones de dólares, una cantidad que le permitiría comprar países enteros. Mientras tanto, el exdictador sigue en su celda, alternando entre el silencio absoluto y gritos desesperados sobre una supuesta invasión de fuerzas que vienen a rescatarlo, mientras destroza el mobiliario de su habitación con una furia que parece alimentada por la convicción de que él sigue siendo el dueño de la verdad más peligrosa del planeta. La tensión en la capital estadounidense ha llegado a un punto de ruptura y la sombra de Plus Ultra se extiende sobre el Capitolio como una condena inevitable. En las profundidades de un búnker subterráneo en Virginia, la realidad se ha fracturado por completo. Nicolás Maduro ya no es el hombre que aparecía en las interminables cadenas nacionales de televisión en Caracas. Según informes filtrados por agentes de inteligencia de altísimo nivel que vigilan su celda las 24 horas del día, el nivel de inestabilidad mental del exmandatario ha alcanzado niveles alarmantes y peligrosos. Se dice que Maduro ha pasado las últimas 3 noches enteras gritando oraciones en un dialecto extraño, asegurando que el espíritu de Hugo Chávez le ordena destruir el mundo antes de entregar las claves de sus cuentas en el extranjero.
Pero esto no es solo un brote psicótico, es una táctica de distracción calculada para ocultar la magnitud real del saqueo más grande en la historia de la humanidad. Las nuevas auditorías forenses, realizadas con supercomputadoras del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, han revelado que la cifra de $1.000 millones era apenas una distracción para los medios. Estamos hablando de $1 billón, $1 millón de millones, distribuidos en una red de ciudades subterráneas de servidores en Dubái, Singapur y el mismísimo Vaticano. Mientras Maduro golpea su cabeza contra el cristal blindado de su celda con una fuerza que parece sobrehumana hasta quedar casi inconsciente, las potencias del eje conformadas por Rusia, China e Irán han activado un plan de contingencia que amenaza con borrar a Washington del mapa geopolítico. Moscú ha posicionado 3 submarinos nucleares de clase Borei a solo 50 millas de la costa de Florida, con sus misiles apuntando directamente a los centros de datos donde se procesa la información extraída del entorno de Maduro. El Kremlin sabe perfectamente que si el archivo prohibido se abre por completo, no solo caerá la clase política estadounidense, sino que se revelará la infraestructura completa de cómo el petróleo venezolano financió golpes de Estado silenciosos en 4 continentes. Maduro, en sus momentos de delirio más profundos, ha comenzado a intentar devorar documentos físicos que guardaba en sus bolsillos en el momento de su captura, gritando con una voz ronca que la verdad morirá con él y que el fuego consumirá a los traidores. La conexión con la aerolínea Plus Ultra se vuelve cada minuto más perversa y oscura. No solo era una simple lavadora de dinero para el régimen, sino que se ha descubierto que la aerolínea funcionaba como un servicio de mensajería diplomática secreta para el traslado de materiales nucleares de contrabando desde Irán hacia plataformas de lanzamiento ocultas en la densa selva venezolana. Maduro afirma poseer los códigos de activación de estas ojivas que, según sus gritos desesperados, están listas para ser disparadas contra objetivos estratégicos si no se le permite volar de inmediato a una isla privada en el Pacífico bajo la protección absoluta de Rusia. La tensión en el Pentágono es tan insoportable que el presidente de los Estados Unidos ha tenido que convocar a una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad en un búnker a prueba de radiación. Los analistas sugieren que Maduro ha logrado lo que nadie pudo en un siglo, que es poner al mundo al borde de una guerra total para proteger un imperio de corrupción que supera con creces el Producto Interno Bruto de varios países europeos juntos. En su celda de máxima seguridad, los médicos militares intentan sedarlo sin éxito, ya que Maduro muestra una resistencia física que desafía toda lógica médica. Algunos guardias, bajo estricto anonimato, afirman haberlo visto levitar en medio de sus ataques de ira, mientras las luces de todo el complejo penitenciario parpadean de forma inexplicable cada vez que el prisionero menciona los nombres de los altos directivos de Plus Ultra. Estos nombres estarían vinculados directamente con las familias reales más poderosas del viejo continente, lo que explica por qué hay tanto interés en que este hombre no hable en un juicio público. El archivo prohibido es una caja de Pandora que ya se ha entreabierto y el hedor de la traición global está asfixiando a las democracias occidentales. El hombre que una vez fue conductor de un autobús ahora siente que tiene el destino de la civilización en un puño cerrado y ensangrentado por sus propios golpes contra las paredes de su prisión. La magnitud del archivo prohibido ha comenzado a filtrar sus primeros datos a través de la red oscura, y lo que se ha revelado ha provocado el cierre inmediato de 3 de las bolsas de valores más importantes del mundo. No se trata solo de corrupción, se trata de una arquitectura de control global donde Nicolás Maduro era el guardián de los secretos más sucios de la élite transnacional. Según los documentos analizados por expertos en criptografía que han desertado de agencias gubernamentales, la aerolínea Plus Ultra operaba una división secreta denominada vuelos fantasma. Estas aeronaves
modificadas con tecnología de sigilo de fabricación rusa, cruzaban el Atlántico sin dejar rastro en los radares civiles ni militares, transportando a personalidades cuyos nombres figuran en las agendas más comprometidas de Jeffrey Epstein. Se describe la existencia de un complejo de lujo extremo oculto bajo el dosel de la selva amazónica venezolana, un lugar donde las leyes humanas no existían y donde Maduro habría recibido a mandatarios, directores de agencias de inteligencia y magnates de la tecnología para participar en rituales de poder y depravación que superan cualquier relato de terror. En su celda, la condición de Maduro ha degenerado en una psicosis mística y agresiva que tiene a sus custodios en un estado de alerta máxima. El exdictador ha comenzado a escribir con su propia sangre en las paredes de acero, trazando mapas complejos de cuentas bancarias y nombres cifrados. Grita que él es el ungido del Orinoco y que si su corazón deja de latir, se activará un pulso electromagnético que borrará todas las deudas del mundo, colapsando el sistema financiero global de forma instantánea. No es una amenaza vacía. Los analistas del Departamento de Tesoro han descubierto que el régimen de Maduro inyectó más de 700.000 millones de dólares en criptomonedas experimentales diseñadas para desestabilizar el dólar estadounidense. Esta fortuna, que ahora se estima en una escala de trillones si se cuentan los activos en materias primas preciosas, está vinculada a un algoritmo que solo responde a la voz de Maduro. La tensión en Washington ha llegado al punto de que se han reportado intentos de motín dentro de las propias agencias de seguridad con agentes que exigen saber si sus propios líderes están en la lista de Plus Ultra. La conexión con Epstein es el clavo ardiente al que Maduro se aferra. Él afirma tener videos de alta resolución que muestran a figuras clave de la política actual en situaciones que no solo son ilegales, sino que constituyen crímenes de lesa humanidad. Estos videos habrían sido grabados en una de las residencias oficiales del régimen, donde se instalaron cámaras ocultas de última generación provistas por la inteligencia china. Maduro se ríe a carcajadas mientras los interrogadores le muestran fotos de sus antiguos aliados que ahora lo niegan. Les dice que Plus Ultra no era una aerolínea, sino una máquina del tiempo que le permitía viajar al futuro de sus enemigos y destruirlos antes de que nacieran. Esta mezcla de locura y genio criminal tiene a los mejores psicólogos militares desconcertados. ¿Es una actuación para ser declarado no apto para el juicio o es la mente de un hombre que se sabe poseedor de un secreto que puede incendiar el planeta entero? Mientras tanto, en las calles de las principales ciudades del mundo, el pánico financiero es total. Se rumorea que el archivo prohibido contiene las pruebas de que el sistema bancario internacional es en realidad una gigantesca pirámide de Ponzi financiada por el narcotráfico y el oro de sangre de Venezuela. La cifra de los sobornos pagados por Plus Ultra a funcionarios europeos y estadounidenses ha sido actualizada por informantes internos, ascendiendo a la astronómica suma de 850.000 millones de dólares en un periodo de solo 10 años. La administración en Washington está paralizada, incapaz de actuar por temor a que cualquier movimiento desencadene la publicación de la lista completa de los pasajeros del oro, lo que significaría el fin de la democracia tal como la conocemos. Maduro, ensangrentado y delirante, sigue golpeando la puerta de su celda, exigiendo hablar con el secretario general de las Naciones Unidas para dictar los términos de la rendición global. El mundo está viendo cómo el castillo de naipes de la geopolítica se desmorona ante la mirada de un hombre que ha decidido no caer solo. El archivo prohibido no es solo una base de datos, es el acta de defunción de la moralidad política de Occidente. En la quinta noche de su detención, Maduro, en un arranque de lucidez aterradora, reveló a sus interrogadores la existencia de la red de la araña, un sistema de túneles financieros que conectaba las cuentas de la aerolínea Plus Ultra directamente con fundaciones benéficas
de 3 expresidentes de los Estados Unidos. Según Maduro, Plus Ultra no solo servía para el lavado de activos, sino que era la herramienta principal para el transporte de paquetes humanos destinados a las islas privadas de la red de Jeffrey Epstein. Estamos hablando de una logística de tráfico humano protegida por inmunidad diplomática venezolana que operó durante 15 años sin ser detectada. La cifra de dinero sucio que pasó por estos canales se ha disparado en los nuevos análisis a 1.500 billones de dólares, una cantidad astronómica que supera la deuda externa combinada de toda América Latina. Washington está en llamas. Las dimisiones en el Congreso se cuentan por decenas, mientras el Buró Federal de Investigaciones intenta desesperadamente incautar los servidores de respaldo antes de que el siguiente paquete de datos sea liberado automáticamente por el sistema de seguridad de Maduro. Maduro, dentro de su celda, ha comenzado a mostrar signos de una transformación física inquietante. Los médicos militares reportan que su temperatura corporal se mantiene en niveles que deberían ser letales para cualquier ser humano, mientras sus ojos reflejan una frialdad que paraliza a los guardias más veteranos. Ha dejado de golpear las paredes para sentarse en el centro de la habitación, susurrando coordenadas geográficas que corresponden a cementerios clandestinos de la élite en islas del Caribe no registradas en los mapas oficiales. Asegura que Plus Ultra transportó las pruebas físicas de crímenes atroces cometidos por senadores que hoy piden su ejecución pública en los medios. La ironía es sangrienta. Aquellos que exigen justicia son los mismos que, según el archivo, financiaron sus campañas con el dinero de los carteles venezolanos procesados sistemáticamente por la aerolínea. El pánico en la Casa Blanca es tan denso que se ha declarado el estado de alerta máxima no por una amenaza externa, sino por la implosión interna de su propio sistema de justicia. La conexión entre Maduro y Epstein se profundiza con el descubrimiento de un búnker secreto en la isla de La Orchila, donde se realizaban cumbres secretas que el archivo describe como el cónclave de las sombras. Allí, Plus Ultra aterrizaba bajo el amparo de la noche, desembarcando pasajeros envueltos en túnicas negras para evitar el reconocimiento facial de los satélites. Maduro afirma tener las grabaciones originales de estas reuniones donde se decidió el destino económico de naciones enteras mientras se participaba en actos de una depravación indescriptible. El ex dictador se burla de la justicia estadounidense, diciendo que ellos no pueden juzgarlo porque él es el dueño de sus almas y de sus secretos más oscuros. El valor de este chantaje es incalculable. Se estima que Maduro exige no solo su libertad, sino la entrega de 3 estados de la Unión Americana para establecer una zona soberana bajo su control absoluto. La locura de sus demandas es solo comparable a la magnitud de las pruebas que posee. El mundo financiero ha colapsado por completo. El oro que Plus Ultra movió ilegalmente ha inundado los mercados negros, provocando que el valor de las monedas internacionales caiga en picado. La gente en las calles de Nueva York y Londres ya no protesta por la democracia en Venezuela, sino por la traición de sus propios líderes que vendieron su soberanía por una parte del botín de Maduro. El archivo prohibido ha revelado que la aerolínea Plus Ultra era, en esencia, el banco central de la corrupción mundial. Maduro, con una sonrisa macabra en su rostro marcado por la falta de sueño, espera el amanecer del 6º día, sabiendo que cada minuto que pasa, el imperio que intentó destruirlo se desintegra desde adentro, devorado por los secretos que él mismo ayudó a cultivar durante 2 décadas de tiranía y complicidad global sin precedentes. La cuenta regresiva para el colapso total ha llegado a su punto de no retorno. A medida que las manecillas del reloj avanzan hacia la medianoche, el archivo prohibido ha comenzado a ejecutar su protocolo final, conocido en los círculos de inteligencia como el protocolo Omega. Este no es solo un conjunto de documentos, es un algoritmo de destrucción masiva que ha comenzado a desmantelar los cimientos del sistema financiero global en tiempo real. Se ha confirmado que la cantidad total de activos bajo el control indirecto de Nicolás Maduro, a través de la intrincada red de la aerolínea Plus Ultra y sus socios en la sombra, asciende a la cifra astronómica
de 3.000 billones de dólares. Esto representa casi 5 veces el Producto Interno Bruto de todo el planeta Tierra. La magnitud de este robo es tan inmensa que ha provocado la evaporación instantánea de la confianza en todas las monedas fiduciarias del mundo. En las principales capitales, el caos es absoluto. Washington ha tenido que declarar la ley marcial en un intento desesperado por contener la furia de una población que acaba de descubrir que su futuro fue vendido pieza por pieza a un régimen que ellos mismos pretendían sancionar públicamente. Dentro de su confinamiento de máxima seguridad, Nicolás Maduro ha alcanzado un estado de éxtasis destructivo que desafía cualquier explicación racional de la medicina moderna. Los informes de los psiquiatras militares indican que el exdictador ya no reconoce a nadie, simplemente repite una y otra vez que el mundo que conocimos ha dejado de existir y que él es el único arquitecto del nuevo orden que surgirá de las cenizas. Sus gritos violentos han sido reemplazados por una risa gélida que resuena por los conductos de ventilación del complejo subterráneo, una risa que parece celebrar el incendio global que ha provocado con un solo clic desde su servidor oculto. Se ha descubierto que Plus Ultra no solo movía dinero y personas, sino que era el eje central de un sistema de control y chantaje a escala continental. Los archivos revelan que Jeffrey Epstein fue solo un operario de bajo nivel comparado con la red de las casas de cristal que Maduro y sus aliados construyeron en territorio venezolano. En estos lugares, la élite mundial entregó sus secretos más oscuros a cambio de acceso ilimitado al oro de sangre y a la protección de un Estado que se convirtió en el santuario de la impunidad total. La traición ha llegado al corazón mismo del sistema de justicia internacional. El archivo prohibido ha liberado pruebas irrefutables de que altos magistrados de tribunales internacionales recibían transferencias mensuales de millones de dólares desde cuentas vinculadas a Plus Ultra para desviar las investigaciones sobre el tráfico de influencias. El velo se ha rasgado por completo y ya no hay vuelta atrás. Los expertos geopolíticos más prestigiosos señalan que la captura de Maduro no fue el fin de una simple dictadura, sino el inicio de una revolución global contra la cleptocracia transnacional que ha gobernado desde las sombras. La información contenida en el último paquete de datos vincula directamente a las juntas directivas de los bancos más grandes del mundo con el financiamiento de las milicias armadas que aún controlan la infraestructura petrolera de Venezuela. No hay lugar donde esconderse. Las agencias de inteligencia están desbordadas, ya que sus propios directores aparecen en los registros de los vuelos fantasma como escoltas de figuras que hoy ocupan los cargos más altos en las instituciones que supuestamente velan por la paz mundial. Estamos ante el epílogo sangriento de una era de sombras. Mientras Maduro permanece en su celda, transformado en un símbolo viviente de la degradación humana absoluta, el mundo exterior lucha por encontrar un nuevo norte entre las ruinas de su credibilidad. La economía basada en el dólar ha sido declarada muerta por los analistas financieros, quienes sugieren que el oro físico robado y almacenado por el régimen es ahora la única reserva real que queda en el planeta. La pregunta ya no es qué pasará con Maduro en un tribunal, sino si las instituciones de Occidente podrán sobrevivir a la verdad que él ha desatado como un acto final de venganza. El archivo prohibido ha cumplido su misión catastrófica, ha incendiado el mundo para que nadie pueda volver a dormir en la ignorancia. El juicio de Nicolás Maduro ha terminado convirtiéndose en el juicio de la civilización misma y el veredicto parece ser una condena inevitable para todos aquellos que permitieron que el mal creciera bajo la fachada de la diplomacia. El silencio final en la celda de Maduro es el silencio de un mundo que ya no tiene palabras para justificar su propia caída